Todos están hablando de esta serie, me meto a Twitter y puros hilos de la serie, a TikTok y clips de la serie. Esta es la gran serie de Netflix de este año, ya que al parecer Netflix cada año saca una serie así, que lo explota todo, donde toda la gente habla de ella, así que quédate hasta el final ya que la voy a analizar. Dale like y empecemos. Los policías se preparan para llegar a una casa donde, según sus informes, hay un sospechoso. Al llegar rompen la puerta de entrada, la madre se arroja al suelo mientras que el padre insiste en que se trata de un error. Los oficiales ignoran sus súplicas y entran a la habitación de Jamie, un niño de 13 años. Le informan que está detenido por sospecha de homicidio y Jamie, aterrorizado, se orina encima. Un policía le responde a los padres que deben de ir a la comandancia. Durante el traslado, Jamie balbucea que él no fue, pero los agentes le ordenan que guarde silencio, advirtiéndole que todo lo que diga puede ser usado en su contra. Al llegar a la estación le informan que puede solicitar un abogado. Si ya tiene uno, será ese quien lo represente. Jamie está nervioso, lo procesan, lo ingresan en una celda y se determina que su padre será su adulto responsable durante el procedimiento. Los padres siguen asegurando que su hijo es inocente, pero los policías les piden que se acomoden, ya que el proceso tomará tiempo. Llega una enfermera, hacen preguntas para evaluar si comprende su situación y la necesidad de un abogado. Tras el breve interrogatorio, la enfermera comenta que el niño es muy inteligente. El abogado finalmente llega y pregunta a los padres si tienen alguna queja sobre el trato recibido por la policía. Ellos mencionan que su casa fue destruida, pero el abogado les explica que aún no tiene acceso al expediente y necesita hablar con los agentes para obtener más información. En su reunión con los oficiales, estos le informan que el crimen ocurrió anoche a las 10 de la noche y que el sospechoso fue detenido hace apenas 25 minutos. La víctima presentaba múltiples heridas de arma blanca. La prensa aún no ha sido informada del caso. Más tarde, Jamie, su padre y el abogado son llevados a la sala de pruebas. A Jamie le realizan un lavado bucal y le piden que se quite la ropa para inspeccionar su cuerpo. Su padre, indignado, se niega a permitir que extraños toquen a su hijo, pero finalmente Jamie accede. Después, los agentes muestran al abogado y a su cliente fotografías de la cuenta de Instagram de Jamie, donde ha dado me gusta a publicaciones de varias mujeres. Le preguntan si le gustan las mujeres, a lo que él responde que sí. Finalmente le preguntan si tiene novia o si ha tenido relaciones sexuales, a lo que responde que no. En ese momento los oficiales le muestran la foto de una joven y le preguntan si la reconoce. Jamie dice que sí, que asiste a su misma escuela y comparten varias clases. Intrigado pregunta si ella es la víctima. El agente le responde afirmativamente y le sugiere que ya debería saberlo, pues según ellos él es el responsable. Jamie insiste en que han detenido a la persona equivocada, pues los oficiales comienzan a mostrarle evidencias, fotografías, su ropa y finalmente imágenes captadas por las cámaras de seguridad del centro de la ciudad. En ella se ve a Jamie caminando con sus amigos hasta que, en cierto momento, se queda solo y aparece la compañera. Según las imágenes, Jamie la siguió. Él lo niega, pero luego les muestran un video donde la joven parece empujarlo. Jamie cae al suelo, saca un cuchillo y la apuñala varias veces. ¡Atrapada! El padre rompe en llanto al ver las imágenes. El agente le pregunta a Jamie si quiere pedirle perdón a la madre de la víctima, pero el niño solo llora. Los agentes terminan el interrogatorio y se marchan, dejando a Jamie y a su padre a solas. Ambos siguen llorando. Jamie intenta abrazar a su padre, pero este se aparta. Con la voz quebrada, le pregunta que por qué lo hizo. Jamie, sollozando, insiste en que no hizo nada y vuelve a abrazarlo. Así que a lo mejor te preguntas, ¿los niños pueden matar? Pues la respuesta fácil es sí, pero ¿por qué si son niños? ¿Por qué lo harían? Si supuestamente un niño no tiene maldad. Pues hay varios factores como factores psicológicos, un entorno violento, acceso a armas como en Estados Unidos, que se matan estudiando, guiño guiño, o bullying o venganza. Y así comienza la serie. Este primer episodio es muy intenso, grabado en plano secuencia, lo que significa que no tiene cortes. Ya pasaron 2 días y los agentes llegan a la escuela, donde todos están hablando sobre el caso. La mayoría cree que Jamie es culpable y sus propios amigos se preguntan si la policía también ha ido a sus casas. Entre los estudiantes se encuentra el hijo de uno de los agentes, Adam, quien al parecer sufre de acoso escolar. Los oficiales comienzan a interrogar a una de las amigas de Katie, pero ella está furiosa, les reprocha que no hicieron bien su trabajo y se marcha indignada. Después los agentes se dirigen al salón de Jamie. Los agentes les piden que si tienen información relevante que se la comuniquen. Después se preparan para interrogar a otro estudiante, pero la
alarma de incendio se activa inesperadamente. Todos los alumnos son evacuados a la cancha, donde deben formarse en orden. En medio del caos, Jade, que es la amiga de Katie, arremete contra uno de los amigos de Jamie y comienza a golpearlo. Los agentes intervienen y tratan de hablar con el joven agredido, pero él evita la conversación e intenta marcharse. Su actitud sugiere que está tratando de proteger a Jamie. Por otro lado, Adam, el hijo del agente, quiere hablar con su padre. Le pregunta si ha leído los comentarios que Katie escribía sobre Jamie en Instagram. Los agentes asumieron que eran amigos, pero Adam les aclara que no era así. Luego menciona la regla del 80-20, que sugiere que la mayoría de mujeres solo se fijan en un pequeño porcentaje de hombres, por lo que algunos deben recurrir a engaños para conseguir pareja. También le dice que Katie llamaba a Jamie incel. Y te preguntarás qué es un incel, pues esta es la abreviatura de Involuntary Celibate o célibe involuntario. Se refiere a personas, principalmente hombres, que sienten que no pueden tener relaciones sentimentales o sexuales porque creen que las mujeres lo rechazan. El término surgió en foros de internet y ha evolucionado hasta convertirse en una subcultura con connotaciones negativas. Algunos incel culpan a la sociedad o a las mujeres por su situación y pueden tener actitudes misóginas, mientras que otros simplemente se sienten frustrados y aislados. Aquí la historia se voltea un poco porque al parecer acosaban a Jamie. Esto cambia la perspectiva de los agentes. Se dan cuenta de que han interpretado mal los mensajes de Instagram y que en realidad Katie, al parecer, acosaba a Jamie. Antes de irse deciden volver a hablar con Harry. Él escapa por la ventana, lo que desata una persecución. Finalmente el agente logra detenerlo y le piden que colabore con la investigación. El agente le pregunta sobre el cuchillo, que si el arma le pertenece. Al principio lo niega, pero tras ser presionado admite que sí, que era suyo. Sin embargo, insiste en que no sabía lo que iba a pasar y que desconoce el paradero del cuchillo. A pesar de su confesión, los agentes lo arrestan bajo la acusación de complicidad en el crimen. Aquí trataré de hablar más rápido porque todo el episodio transcurre en una habitación y pues no quiero que sea aburrido. Han pasado 7 meses y la psicóloga visita a Jamie, es la 5ª vez que lo ve. Su objetivo es comprender lo que Jamie comprende, ya que la psicóloga quiere entender cómo Jamie ve a su padre, a la masculinidad y a las mujeres. La conversación comienza de manera tranquila, incluso con algunas bromas, pero poco a poco se vuelve más tensa. Jamie, visiblemente alterado, se pone de pie y le grita que no le puede dar órdenes y que lo recuerda bien. Jamie se disculpa y le pide que continúe con sus preguntas, asegurando que las responderá con sinceridad. La psicóloga lo interroga sobre su percepción de las mujeres y los valores inculcados en su casa, especialmente por su padre. Le plantea la posibilidad de que albergue un resentimiento hacia ellas, ya que Jamie dice que se cree feo y que los demás así lo miran. Y podemos ver el daño de que le llamaran incel, ya que afectó su autoestima. Durante la conversación, Jamie inventa una historia sobre unas mujeres que le enseñaron los pechos, pero rápidamente se retracta y confiesa que lo único real es que vio fotos íntimas de varias compañeras, incluida Katie, la víctima. La psicóloga le pregunta que qué sintió al verlas, que se sintió poder. Jamie titubea y responde que nada, que será raro sentir algo así. Sin embargo, ella le recuerda que Katie ya no está viva. Jamie repite con un tono extraño, está muerta. Su actitud se vuelve más agresiva y dice que sí comprende lo que hizo, y aquí avienta la silla, ya que está diciendo que sí fue él, y la acusa de estar manipulándolo para obtener una confesión. Grita que le están poniendo palabras en la boca. La psicóloga muestra signos de miedo. Jamie se vuelve a tranquilizar y la sesión continúa. La terapeuta le muestra los mensajes que Katie le dejó en Instagram y le pide que se los explique. Jamie admite que ella se burlaba de él llamándolo incel. Luego confiesa que todo empezó cuando se filtraron fotos privadas de Katie. Él se acercó a ella para decirle que lo sentía y le propuso ir juntos a la feria, pero ella lo rechazó con desprecio. Él se acercó a Katie pensando que en esa situación vulnerable ella diría que sí, que salir estaba bien, pero ella lo rechazó con desprecio, diciéndole que no estaba tan desesperada. Entonces Katie empezó a mandarle mensajes ofensivos. Jamie, lleno de rabia, dice que no la mató, pero que ojalá lo hubiera hecho, porque merecía morir. También confiesa que tenía el cuchillo aquella noche, pero insiste en que no la tocó. Afirma que muchos la habrían tocado, pero que él es mejor que ellos por no haberlo hecho. La psicóloga se queda tiesa ante eso. Luego le informa que esa será su última sesión. Jamie se altera de inmediato y le exige saber por qué. En ese momento el de seguridad entra para llevárselo. Antes de irse, Jamie le pregunta a la psicóloga si la agrada. Ella, con tono profesional, responde que solo está ahí para hacer su trabajo. Esa respuesta la descontrola aún más. Insiste en saber si la agrada, pero el de seguridad lo saca a la fuerza. La psicóloga, sin poder contenerse, comienza a llorar. ¿Pero por qué?, pregunta esto Jamie. Pues como ha sido etiquetado como incel, ha experimentado rechazo, especialmente de parte de las mujeres. Esto puede haber dañado su autoestima y generado un resentimiento que se manifiesta en su comportamiento con la psicóloga. Busca validación porque quiere sentirse aceptado y comprendido. Han pasado ya 13 meses y es el cumpleaños del padre. Todo parece ir bien hasta que recibe una carta de su hijo junto con un dibujo que él mismo hizo.
Mientras lo observa, su hija aparece y pregunta que si ya vieron la camioneta, pues alguien escribió pedófilo en ella. El padre, al enterarse, sale inmediatamente a limpiarlo, discute con su esposa, quien insiste en que deberían dejar la ciudad y empezar de nuevo en Liverpool. Sin embargo, él cree que huir haría todo más difícil. Deciden ir a la ferretería y de camino intentan actuar como si nada hubiera pasado. Hablan sobre ir al cine, tratan de disfrutar el momento. Al llegar, el padre pide ayuda para comprar pintura, pero uno de los empleados lo reconoce, se le acerca y le dice que está de su lado, que ha visto las fotos de la chica en internet y que cree que todo es un invento. También quiere saber la verdad, que si su hijo lo hizo o no lo hizo. El padre compra pintura azul y al salir ve a un grupo de adolescentes que habían pasado por su casa burlándose. Sospecha que fueron ellos quienes escribieron el insulto en la camioneta. Enfurecido se enfrenta a uno de ellos, lo empuja al suelo y les advierte que se alejen de su familia. Luego toma el bote de pintura y lo lanza contra la camioneta, manchándola completamente, pero tapando el insulto. Mientras van de regreso reciben una llamada de Jamie. Le desea feliz cumpleaños a su padre creyendo que están hablando en privado. En medio de la conversación dice que ha decidido cambiar su declaración. Se va a declarar culpable. En ese momento su madre interviene en la llamada. Tratan de continuar la charla con preguntas triviales, como si va al gimnasio, si la comida es buena. Pero al final Jamie dice que tiene que irse. Cuando llegan a casa, los padres se sienten a hablar. Se preguntan si criaron mal a su hijo. La madre intenta convencer al padre de que no, de que fueron buenos padres, pero él no está seguro. Entonces ella menciona a su hija, que la criaron igual y ella es buena. El padre recuerda cómo su propio padre solía golpearlo. Confiesa que cuando tuvo hijos, prometió que jamás haría lo mismo, y lo cumplió. También recuerda cómo solían ver a Jamie en su habitación durante las noches, jugando en la computadora, creyendo que ahí estaba seguro, sin hacer daño a nadie. Ahora se dan cuenta de que se equivocaron, se sienten mal los padres, pero la madre insiste en que hicieron lo mejor que pudieron. Antes de bajar, el padre entra a la habitación de su hijo, se sienta en la cama y rompe en llanto. Entre sollozos le pide perdón a Jamie y se va. Y lo que todos queríamos ver, el juicio. Pero esta serie desde el inicio te dejan ver que no es esa típica serie donde tienen que encontrar al culpable y saber si es él o no lo es. Aquí desde el primer episodio sabemos que Jamie lo hizo, entonces los demás episodios son para ver el daño que dejó su acción, como con su familia, o el segundo episodio donde vemos que las condiciones de la escuela no son buenas, los alumnos se pelean y se burlan, así que los maestros de cierta manera permiten el acoso, lo que causó que la autoestima de Jamie bajara. Pero la mayoría de países en el mundo, los niños reciben un trato diferente en el sistema judicial, porque se considera que no tienen la misma madurez ni capacidad de decisión que un adulto, así que lo más seguro es que Jamie pase unos años en un centro de rehabilitación. Y hasta aquí, gracias, no olvides suscribirte, darle un like y nos vemos en un próximo video.